¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Bien. Vamos a esperar la conexión de algunos de los alumnos para posteriormente empezar a desarrollar la lección que trata sobre las obligaciones y su clasificación por el objeto en su continuación en lo que es las obligaciones de hacer y no hacer. Y dentro de esta clasificación hablar un poquitito de las obligaciones de hacer, conceptos, los caracteres, el cumplimiento, modo, época y posteriormente para finalizar hablar un poquitito de aquellas que tienen la división de las obligaciones por el objeto múltiple que se conocen como obligaciones alternativas y las obligaciones de pago facultativo. Bien, ya veo que hay gente que está conectada, le veo a Celsa, Paula, a Sol, a todos les doy la bienvenida. Espero que estén súper bien, súper bien. También le veo a Jime, Jime es nuestra delegada en el turno mañana, te agradezco mucho Jime tu presencia. Espero que estén todos y todas muy bien. Bueno, vamos a guardarle un ratito a la gente, unos segunditos y ya vamos a proceder a nuestro desarrollo. Hola María Luz Celeste González. Alexis Leguizamón también, buenas tardes. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo andamos? Bueno, está también Juan Sebastián Aguilar, Pedro Alvarenga, Sandra. En la medida que vayan conectándose, cuando hago la famosa pregunta de si me escuchan o no, que es muy importante. ¿Qué tal me escuchan? Hola, Yamile. Bueno, necesito que uno de ustedes me vea y me diga si es que me ve, que me diga si es que me escucha bien para que pueda empezar a desarrollar esta lección. Acá el querido, atiéndame cómo se llama, Facho se llama. Facho Bobadilla me dice que me escucha bien. Espero que no me pongan esas bromas que tratan de moache. Bueno, Romino también me confirma. Ángeles, Jaquet, Juan Sebastián Aguilar también. Bien. Jimena también nos dice que estamos súper bien. Sandra y María Luz. Antonio también. Bueno, está bien. Vamos a empezar. Esta parte del programa es la continuación de lo que vez pasada estábamos hablando en las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, pero que cuando a mí me tocó desarrollar, yo estuve desarrollando esa lección a modo grosso y me quedé hablando de las cosas, o sea, de las obligaciones de dar, particularmente en las obligaciones de dar cosas ciertas. Y sobre ese eje temático estuvimos desarrollando posteriormente, ya dentro de la división de dar, de obligaciones de dar, estuvieron dando ustedes también las obligaciones de dar sumas de dinero y las obligaciones de género, o también conocidas como obligaciones de dar cosas inciertas. Esta es la continuación del programa y en ese sentido vamos a ser un poquitito reiterativos, porque es necesario, el programa sí lo pide, esa es la ventaja de esta parte del programa, que una vez que entendamos los conceptos más grosos, más claros, ya podemos nosotros ir desarrollando con comodidad eh, lo demás. Tal es así que cuando nosotros estudiamos esta parte del programa, nosotros hablamos de que la obligación es un vínculo jurídico, siempre voy a repetir eso, entre dos personas o pudieran ser más, pero son básicamente son dos posiciones, una la del deudor y otra la del acreedor, donde el deudor se compromete
a realizar una prestación prometida a favor del acreedor. Y en algunos casos el acreedor tiene la facultad de poder exigir el cumplimiento de esta prestación hasta, si se quiere, por la fuerza o utilizando la fuerza. Eso en obligaciones nos da a entender de que existen tres tipos de prestaciones. Como bien lo mencionamos anteriormente, incluso ya en Roma, hay una división tripartita que hasta este momento no ha cambiado, que son las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Las obligaciones de dar, habíamos manifestado que compete un compromiso, un deber por parte del deudor a favor del acreedor de realizar la entrega en el momento y el tiempo indicado de una cosa que puede ser determinada, puede ser también indeterminada al principio y posteriormente ser determinada cuando es necesario, y también podría ser sumas de dinero a favor del acreedor. Esa es una obligación de dar básicamente. Pero resulta que también dentro de los hechos que nosotros consideramos relevantes, nos encontramos que el hombre en el concepto de género de hombre, ¿verdad?, podría realizar hechos que son considerados positivos o actividades positivas en los cuales denota un comportamiento en el cual esta persona va necesariamente a tener que realizar un servicio o una actividad. O sea que va a tener que, como se dice vulgarmente, moverse para poder realizar este servicio, esta actividad. Pero también puede darse el caso de que se den hechos que nosotros consideramos como negativos, que imponen o implican la necesidad de que el deudor no realice determinados actos, no realice determinados hechos, que se imponga a él, a favor del acreedor, el deber de abstenerse de realizar determinados hechos o determinados actos que van a ser siempre a favor del acreedor. Bueno, en este sentido, si el deudor está constreñido o tiene el deber de realizar una prestación que importe una acción, importe un hecho positivo a favor del deudor a través de una actividad o a través de un servicio, tenemos que entender que estamos frente a una obligación de hacer. ¿Por qué es muy importante entender este tema? Porque en las obligaciones de hacer, a diferencia de las obligaciones de dar, lo que se va a entender que se debe de realizar a favor del deudor, a favor del deudor, a favor del acreedor, será un comportamiento. Ese comportamiento deberá ser activo y deberá de transferirse, transmitirse, traslucirse en un compromiso que sea una actividad o sea un servicio. Siempre que sea del interés del acreedor, siempre que sea del interés del acreedor. Y hay una gran diferencia, siempre mencionamos esta situación, que en las obligaciones de hacer, el uso de la fuerza está bastante limitado. Está, como se dice, restringido utilizar la fuerza que podría eventualmente ser utilizada según el artículo 420, inciso A, inciso B, en las obligaciones de dar, y que se da luego así. Esto no se presenta de esta manera en las obligaciones de hacer, puesto que mencionamos siempre existen dos cuestiones muy importantes. Una es la sacralidad o la dignidad que rodea a la persona, donde no se le puede obligar a hacer algo que no quiere. Y lo segundo, que no es menos importante, el hecho de que eventualmente podría ser obligado, pero que el resultado no sea el esperado por parte del acreedor, o sea, que se
terminó realizando mal, o fue mal hecha esa actividad, o fue mal hecho ese servicio que se esperaba del deudor a favor del acreedor. Y cuando ocurre esa situación de que por culpa del deudor no se están realizando estas actividades o servicios, nos ubicamos ante la situación de que solamente queda, resta o le toca al acreedor solicitar la indemnización de daños y perjuicios. Bueno, esto es con respecto a las obligaciones de, de hacer y su gran diferencia que se da o que se dan, o las grandes diferencias que se dan con respecto a las obligaciones de dar. Parece un poco cansador, un poco tedioso, pero no obstante esto es absolutamente necesario que ustedes entiendan. Entiendan para qué, para poder ubicar la diferencia existente. También nos encontramos ante la situación de que estas obligaciones de dar podrían darse bajo la figura de las obligaciones, pero estas obligaciones de hacer, me corrijo, estas obligaciones de hacer podrían darse bajo la figura de las obligaciones donde la cualidad del deudor es absolutamente importante, y en ese caso nos encontramos ante lo que la doctrina y los romanistas entienden como las obligaciones de hacer intuitu personae o intuitu personae. Podríamos decir a aquellos que no hablamos en latín y directamente leemos tal y cual como se expresa la situación. En estas obligaciones de hacer, cuya cualidad y característica es eh, indivisible con respecto a lo que el deudor puede hacer, de lo que el acreedor necesita que el deudor haga. Cuando, por ejemplo, nos encontramos ante unas obligaciones donde la cualidad personalísima del deudor es de extrema importancia, como por ejemplo cuando le damos una obligación de hacer a un pintor de cuadros y le pedimos a este pintor realice un cuadro a favor nuestro y nos lo entregue en un tiempo determinado. En ese caso, si el deudor no puede o no quiere, vamos primero a irnos por la base de que ya no quiere realizar la obligación, el acreedor no tiene la posibilidad de poder hacer esta prestación o realizar esta prestación por un tercero. Y en ese sentido ya solo le cabrá lo que el artículo 420 en su inciso C menciona, que es solicitar la indemnización por los daños que se han producido. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos, no se puede ejercer la coacción en las obligaciones de hacer, perdón. No se puede ejercer la coacción en las obligaciones de hacer en razón a la sacralidad que tiene la figura humana. Y en segundo término, que si se realiza esa coacción y termina siendo un producto que no fue de la calidad esperada por el acreedor, ya no tiene ni un sentido, está mal hecho. Y por ende no se podría considerar como cumplida la prestación prometida. Bueno, ya hablé y mencioné cuando hablé del pintor, pero también podríamos mencionar la situación de una obligación de hacer cuando una persona contrata a un médico para que le trate de una dolencia determinada. Entonces esa actividad, ese servicio será considerada como la obligación misma. Pero hay una diferencia que existe y que es muy importante mencionar, y que el doctor Alberto Martínez menciona en su libro en ese sentido, que en las obligaciones de dar, por ejemplo, nosotros nos encontramos ante unas obligaciones que son de resultado. Lo que nosotros vamos a determinar es básicamente que la cosa que nosotros hemos querido obtener desde el principio de la prestación nos sea entregada
al final en el cumplimiento de la obligación. Entonces, en las obligaciones de dar nos encontramos que son obligaciones de resultado. No obstante, no es o no ocurre lo mismo en las obligaciones de hacer, puesto que estas podrían dividirse perfectamente en una obligación de medio o una obligación de resultado. Y tenemos ejemplos muy interesantes en ese sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de la profesión de abogado. La profesión de abogado es considerada como una profesión de medio, no así de resultado. En razón de que podría ser que un abogado se comprometa a realizar cierta actividad o servicio, no obstante, si es que esa actividad o servicio se encuentra bajo el arbitrio de un tercero ajeno a la relación jurídica, que podría entenderse como un juez, ¿verdad? O también podría ser en algunos casos como el árbitro. El abogado no puede garantizar el resultado del trabajo. De hecho, esto se habla mucho de que nosotros, los abogados, tenemos una profesión de medio, no de resultado. Eh, no es propio de los buenos abogados, ya habla la gente que entiende de derecho y estudia la ética y la moral, que un abogado prometa un resultado en un determinado juicio, si es que está evidentemente la resolución en manos de un tercero que no es este abogado. O sea, no es correcto, no es ético, no es moral prometer un resultado. Lo que uno tiene que, eh, de hecho está obligado, no solamente puede prometer, es poner el mayor y el mejor empeño en el trabajo que va a realizar. Pero en las obligaciones de hacer, también nos encontramos con obligaciones de hacer que podrían ser de resultado, como por ejemplo aquel en el cual nosotros le encomendamos a un pintor realice un cuadro, y ese pintor sola, única y exclusivamente podría considerar que cumplió la prestación, salvo que existan otras cuestiones, si es que entrega el cuadro terminado al acreedor. Fíjense que a diferencia de las obligaciones de hacer, las obligaciones de hacer con las de dar, en las obligaciones de dar son siempre de resultado, por eso es muy importante aclarar. En cambio, en las obligaciones de hacer podrían ser de medio y también de resultado. Es absolutamente importante que ustedes entiendan eso. Bueno, eh, como había mencionado anteriormente, estas obligaciones de hacer se encuentran reguladas en el artículo 476 en adelante, ¿verdad? En adelante. Tiene algunos caracteres, como por ejemplo, si es que la obligación es intuitu personae, no se puede ejercer la fuerza sobre el deudor, como bien lo mencionamos, por las cuestiones de la sacralidad y porque también no sería de interés del acreedor un trabajo mal hecho. En casos de que la obligación sea intuitu personae y no se pudiese cumplir con esta prestación, lo que cabrá o lo que cabría poder realizar, o lo que podría realizar el acreedor en contra del deudor, es entablar una acción para que le indemnicen los daños pertinentes. Y si la obligación no es intuitu personae, según el artículo 479, podría eventualmente ser cumplido por un tercero, ¿verdad? A costa del deudor. Podría ser a costa del deudor. Bien, hablé y manifesté de que los modos en los cuales pueden cumplirse las obligaciones podrían ser de medio o de resultado, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el tipo de obligación al cual se está comprometiendo el deudor y cuál es el interés que tiene el acreedor en ese tipo. Bueno, ahora, ¿cuál es el tiempo en el cual el deudor debe realizar esta prestación? Y nosotros aquí nos encontramos en situaciones que a veces rozan, ¿cómo se dice? Lo ridículo y lo absurdo cuando damos ciertos ejemplos, pero sí son necesarios en el sentido de que hay obligaciones de hacer o actividades o servicios que solamente sirven en un determinado momento. Por eso el código en su artículo 479, espérame un ratito, el 476
habla de un término muy interesante. Mira, aquí en el costado porque tengo aquí mi código. Dice, el obligado a hacer debe ejecutar el hecho en tiempo propio y del modo que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara. En tiempo propio. Y la doctrina habla mucho de que el tiempo propio es aquel que es el adecuado, es el ideal y en el cual las partes han fijado el momento exacto en que debe cumplirse una prestación. Les voy a dar un ejemplo. En las obligaciones de hacer, por ejemplo, si nosotros establecemos de que una orquesta, un grupo musical o una banda de rock o una banda de música está siendo eh, comprometida se está comprometiendo para que preste servicios de música en el día del casamiento de, vamos a mencionarle aquí a una compañera, en el día del casamiento de Irma Barreto. En ese sentido, se establece que la fecha va a ser el 26 de agosto del año 2021. Y resulta que cuando va a ser el tiempo de cumplimiento de esta prestación, se pone de que va a ser el día del casamiento de Irma Barreto el 26 de agosto del 2021. Y viene la orquesta y la banda dicen, no, pero yo no voy a poder tocar el 26 de agosto porque tengo que viajar o tenemos que viajar o cuestiones, pero voy a poder cumplir el 25 de agosto. ¿Es el tiempo en el cual es útil a los intereses del acreedor? No, no es. Entonces la obligación en este caso no se tendrá por cumplida o directamente no se tendrá ni siquiera por recibida por parte del acreedor en razón de que no va a servir de nada. Lo que aquí se está buscando es que esta orquesta realice sus actividades, sus servicios en el tiempo y en el momento adecuado que va a ser la fiesta de bodas de Irma Barreto, que se va a llevar a cabo el 26 de agosto del año 2021. En ese plan es cuando el código habla del tiempo propio, del tiempo propio. Este tiempo podría ser bien claro. Buenas tardes, profe Monse, ¿cómo estás? Un placer que nos escuches. Espero que no te aburras. Este tiempo eventualmente podría ser expreso, podría darse de forma tácita, cuando, por ejemplo, hablemos de una fiesta de Nochebuena. Vamos a tratar los servicios de un DJ para que este toque y vamos a decir, en este caso, la fiesta de Nochebuena del año 2021. Todos sabemos que la Nochebuena, por una costumbre, queda el 24 de diciembre, ¿verdad? Y posteriormente ya empieza la Navidad. Entonces, si decimos la noche buena, podríamos eventualmente hablar desde cuando entre el sol hasta que se determine. O podría ser expreso el 23 de diciembre, el 26 de agosto del año 2021. Así ya queda bien claro. No obstante, como bien mencioné, este tiempo tiene que ser propio, no puede ser, no va a ser del interés del acreedor de que se realice con anterioridad o posterioridad en este tipo de obligaciones de hacer. Ahora, con aquellas obligaciones de hacer que importan una carga, una creación y hasta si se quiere una actividad por parte del deudor a favor del acreedor y que deberían de darse otra vez a través de un resultado, como por ejemplo eh, aquel deudor que se compromete a realizar un cuadro por sí mismo y ese deudor es un pintor. En ese caso, el tiempo propio debería de ser un tiempo razonable en el cual usualmente se logra este objetivo que es la pintura en sí. No obstante, si es que no se llega a un acuerdo, si no se llega a un acuerdo, esto podría eventualmente ser autorizado o establecido en el tiempo por medio de una orden judicial, por medio de una orden judicial. Bueno, el artículo 477 de nuestro código, dentro del desarrollo a través de estas cuestiones, habla de la posibilidad o imposibilidad. En realidad habla de la imposibilidad de
de que se realice o no la actividad o servicio o la obligación de hacer, y esto se divide otra vez en sin culpa del deudor o con culpa del deudor. Cuando la obligación se extingue por imposibilidad de su cumplimiento sin la culpa del deudor, en este caso, lo que eventualmente podría darse es que realice la entrega de lo que percibió como gastos para la realización de la obra, ¿verdad? Ahora, el, si, la, si el incumplimiento de la prestación se dio con culpa del deudor, en ese caso deberá el deudor al acreedor indemnizar por los daños pertinentes. También obviamente se tendrá en cuenta la entrega o no de algún tipo de pecunia por parte del acreedor, y si lo obtenido eh, por el deudor, en este caso hubo un incumplimiento parcial, es o no de utilidad al acreedor, es o no de utilidad. Por ejemplo, en aquellas obras iniciadas y no concluidas. Ahora, ahí otra vez deberíamos analizar si es que estas obras son o no útiles, o en este caso no podrían ser útiles al acreedor. Bueno, también se estudia en estos casos cuando existe la imposibilidad de realizar la obligación de hacer, si esta imposibilidad se da por la muerte del deudor. Y volvemos a la clásica división de si esto necesariamente se se estableció de que era una obligación intuitu personae o no era intuitu personae. Muy importante poder definir esa línea que no es delgada, es totalmente entendible y apreciable desde el primer momento, ¿verdad? Puesto que si las obligaciones no son intuitu personae, perfectamente, por una excepción al principio de la relatividad de los efectos de los actos jurídicos, pudiese ser transferida y transmitida la obligación a los sucesores universales del causante. Ahora, si la obligación era intuitu personae, evidentemente esto no podría ser y se tendría que extinguir esta obligación. Bueno, espero que no le esté cansando, pero vamos a tener que hablar un ratito más de lo que es la obligación de no hacer y ahondar en esta situación para posteriormente poder hablar de las obligaciones de objetos múltiples cuando hablamos de las obligaciones alternativas o las obligaciones de pago facultativo. Creo que después, posteriormente, vamos a estar desarrollando, y otra vez le va a tocar conmigo el, la transmisión de las obligaciones cuando vamos a estar hablando de la cesión de crédito, ¿verdad? Y en ese sentido, de crédito y la cesión de las deudas. Bueno, volviendo a lo nuestro, vamos a hablar un poquitito de las obligaciones de no hacer. Al principio habíamos mencionado de que los hechos jurídicos o los hechos que estamos estudiando podrían ser eventualmente positivos cuando hablamos de hacer, o en su caso podrían ser hechos negativos. Cuando hablamos de hechos negativos, estamos hablando de algo en lo que el deudor se está comprometiendo, importa necesariamente que él no realice determinados actos, que el deudor se abstenga o se comprometa en abstenerse de realizar determinados actos a favor del acreedor, en el tiempo y la forma que a ambos, o sea, que les sirva. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de las obligaciones de no hacer, usualmente dividimos esta situación, y el doctor Martínez Simón en su libro Esbozo de las Obligaciones lo desarrolla de una forma muy interesante, en que la forma podría ser de abstención o de tolerancia. De abstención se da cuando el deudor se compromete, se constriñe a no realizar determinados actos, como por ejemplo actos que él, evidentemente por el principio de licitud, está totalmente permitido realizar, pero que por una cuestión voluntaria está obviando, está absteniéndose de realizar. En ese sentido,
da de pleno un ejemplo cuando decimos de que eh, Oscar Arzamendia tiene la representación de la marca Adidas en Paraguay y él va a realizar un acto jurídico por el cual se va a obligar a no comercializar esta determinada marca o a no entregar en representación a terceras personas en el departamento de Alto Paraná, y sola, única y exclusivamente en este caso va a entregar la representación a la profesora Cira Monserrat Alos Viera. Fíjense de que yo, en mi carácter de representante de la marca Adidas, puedo perfectamente ir a Alto Paraná y vender el producto al cual soy representante, o puedo entregarle también la venta a otras personas que podrían ser eventualmente. Aquí veo por ejemplo el nombre de Gabriela Mazó o el de Rodrigo Rojas. A estas personas le puedo entregar, pero en este acto jurídico yo, en el cual que sirve de base para esta obligación, me estoy comprometiendo a abstenerme de realizar estos actos. Y en ese sentido estamos hablando de la forma de abstención. Yo, Oscar Arzamendia, me comprometo a no realizar actos jurídicos que importen la representación de la marca, de la representación y venta de la marca Díaz en el Alto Paraná, dejando esta exclusividad sola, única y exclusivamente a la profesora Cira Monserrat Ábalos Viera. O también podría darse en la forma de la tolerancia, en el cual yo me comprometo a tolerar que el acreedor realice la construcción de un muro, ¿verdad? Y en ese sentido no realizar acciones judiciales tendientes a evitar esa construcción, e incluso utilizando eh, cosas que podrían ser mías. Esa es la forma que le podría presentarse la forma de la obligación de no hacer en tolerancia. No necesariamente que yo tenga que abstenerme de realizar algo, sino cuando yo tengo que tolerar algo y no hacer nada en contra de ese algo, sería la forma de presentarse en la forma de tolerancia que se estudia y se manifiesta de una forma clara en el libro del doctor Alberto Martínez, Esbozo de las Obligaciones. Ahora, también podría presentarse una obligación de no hacer según su prolongación en el tiempo. Y esta situación es aún de forma más clara cuando se presenta de una forma instantánea. Por ejemplo, yo me voy a abstener de presentarme a una licitación de la construcción de determinada obra. Entonces, esa licitación se va a llevar a cabo en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Y mi obligación solamente es la de no presentarme a esa licitación. En este caso, la prolongación es instantánea. No instantánea en el sentido de que es breve o corta, sino que se da en un solo evento, es el no presentarme a determinada licitación. También podría darse el caso de que la abstención podría ser permanente en el sentido de no levantar un muro, medianero, o no levantar un muro superior a los 12-13 metros, porque la otra persona se vería afectado en la iluminación de su casa, qué sé yo, tiene plantas que en este caso requieren de mucha luz solar, y si yo realizo el levantamiento de este muro podría eventualmente afectar el crecimiento y desarrollo de esas plantas. Entonces, eh, la prolongación de esta abstención es de un carácter permanente, siempre y cuando sea el interés del acreedor, porque si el día de mañana el acreedor resulta que va a usar ese jardín para construir un departamento, entonces ya no tiene sentido que esta extensión se siga realizando de mi parte a favor del, del acreedor. Bueno, también se da estas situaciones, estas divisiones de cumplimiento según la prolongación de forma instantánea y permanente cuando estudiamos el tiempo del cumplimiento. ¿Por qué? Porque si la relación es
En este caso, la prolongación es instantánea y nosotros nos comprometemos a abstenernos de realizar actividades o servicios en un evento establecido y claro. El incumplimiento por parte del deudor o del sujeto obligado, por eso es muy interesante aclarar, el incumplimiento por parte del deudor en una obligación de no hacer que tiene como característica de la prolongación que es instantánea, es definitivo y es absoluto. Y les voy a dar ejemplo de esta situación. Supongamos que nosotros contratamos exclusivamente con un grupo. Este grupo podría ser cualquiera según el gusto de ustedes, podría ser, qué sé yo, cachiporro, quita penita, quita pena, lo que ustedes quieran, según el, mira, puede ser de música paraguaya, puede ser tierra adentro, generación, pero le pedimos al grupo generación, tierra adentro, quita pena, cachiporro, lo que fuere, de que ellos deben de abstenerse de tocar para el festival del Coabolaños que se realiza en cada Zapá todos los años. Todos los años en donde realizar un festival y aglomerarse era lo normal, lo común y lo corriente. Pero para dejar sentado en este momento estamos viviendo tiempos absolutamente anormales donde reunirnos no está permitido, no es sano, no es lo recomendable, ¿verdad? Pero vamos por los ejemplos más normales. Vamos por los ejemplos más normales, en la época donde podíamos eventualmente aglomerarnos y divertirnos entre todos. Le pedimos a estos grupos que se abstengan, porque tenemos nosotros un acuerdo con ellos, un contrato, un acto jurídico que sirve de base a la obligación. Y resulta que se van y se presentan y realizan el show, un tremendo show. Esta situación, por el tiempo de prolongación, que era una obligación de no hacer de forma instantánea, resulta que es imposible destrucción. Entonces, en ese caso, como yo ya no puedo destruir lo hecho, no voy a ir tipo Men in Black a borrarle la memoria a los que fueron por ahí. Es totalmente imposible poder retrotraer eso en el tiempo. En ese caso, se entiende que el incumplimiento es absoluto y es definitivo. O sea, lo único que nos va a tocar poder exigir es la indemnización por los daños y los perjuicios eh, en los cuales se estableció este incumplimiento. Ahora, si el compromiso de abstenerse es permanente, como por ejemplo habíamos mencionado el levantamiento de un muro, esta situación es reversible en algunos casos con el hecho de que, ¿por qué? Porque el hecho es relativo y por ende no es absoluto, destruyendo lo que el deudor construyó y en ese sentido poder, como se dice, restablecer las cosas en el modo que estaba establecido desde el principio. Bueno, esto es con respecto a lo que las obligaciones de hacer y de no hacer se refieren en sentido general. Ya habíamos mencionado de una forma laxa, pero en este caso vamos a hablar del artículo 481, por ejemplo, dice, si el hecho fuera ejecutado por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se hubiere hecho o que se le autorice para destruirlo a costa del deudor. Esto en el caso de que si la obligación se pudiese destruir la abstención. Pero el 482 manifiesta lo siguiente. Si no fuere posible destruir lo que se hubiere hecho, el acreedor tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses que le causara la ejecución del hecho. Y por ende, después ya en el artículo 483 habla de la tolerancia. Si la obligación consistiere en tolerar actos determinados del acreedor o el uso de cosas del deudor, podrá exigirse judicialmente la ejecución, aunque fuera necesario el uso de la fuerza. Aquí encontramos también de que cuando en las obligaciones de hacer, en algunos casos puede perfectamente ser utilizado el uso de la fuerza y está autorizado. Está en el artículo 481, está en el artículo 483 en las obligaciones de no hacer. Bueno,
Continuando con el desarrollo de esta parte de la bolilla, vamos a desarrollar las obligaciones con objeto múltiple. Estas obligaciones con objeto múltiple se dividen básicamente en dos tipos de obligaciones. La primera obligación, que es la conocida como las obligaciones alternativas, en donde los objetos que van a considerarse parte de la prestación se encuentran en primer término en un pie de igualdad. Puede ser uno u otro. Es una obligación la elección es disyuntiva. Se puede dar perfectamente una prestación u otra prestación. Estas prestaciones pueden ser de dar, ¿verdad? Ambas prestaciones pueden ser de dar, pero siempre tienen que ser varias e independientes entre sí. Les voy a dar un ejemplo para que vayamos entendiendo. En las obligaciones alternativas, el deudor o el deudor y el acreedor lo que realizan es de común acuerdo establecer dos objetos que podrán ser objeto de la prestación. Estos dos objetos deben de ser necesariamente independientes entre sí y según se estableció el poder de elección, sea a favor del deudor o sea a favor del acreedor, entregando o realizando una de las prestaciones, se extinguirá la obligación. Por ejemplo, Óscar Arzamendia se compromete a entregar un automóvil de la marca Audi modelo 2018 del tipo A4 color gris, ¿verdad? O la suma de $30.000 americanos al cambio de la fecha de cumplimiento de la prestación al profesor Juan Blanco. Fíjense de que en este caso el deudor, que soy yo, podría liberarme o entregando los $30.000 porque no quise buscar el Audi modelo 2018 A4 color gris, porque busqué y no encontré, no tenía paciencia, o entregando directamente ese auto con ese modelo, con esas características. Fíjense que son varias obligaciones y son independientes entre sí. El dinero no depende del auto, ni el auto depende del dinero. En este caso, yo entregando uno de ellos perfectamente me libero de la prestación, ¿verdad? El vínculo con el acreedor es único, no hay varios vínculos, hay un solo vínculo, y entregando cualquiera de las prestaciones, cumpliendo cualquiera de las prestaciones, yo me estoy liberando ya de la obligación. Bueno, hay tres situaciones que tenemos que entender con respecto a quién compete la facultad de elección en las obligaciones alternativas. Y en las obligaciones alternativas tenemos tres casos. El primer caso, que se basa y se establece en el principio de la voluntad, ¿verdad? En el artículo 715, donde las partes pueden perfectamente decir a criterio de quién va a quedar la elección de cuál prestación podrá ser realizada. Eso se da en el primer caso. Las partes dicen, usted, deudor, podrá elegir al momento del cumplimiento de la prestación cuál objeto va a entregar, o va a quedar a mi criterio, acreedor, si es que la elección de qué tipo o cuál objeto voy a elegir al momento del cumplimiento de la prestación. Pero él dice el código, la ley, si las partes no establecen cuál de los dos será el designado para poder realizar la elección, entonces se entenderá que el designado es el deudor. Y presenta un tercer caso, pero este tercer caso tiene la intervención de la autoridad competente, que es el juez o el árbitro, en su caso, donde le condena al deudor a que en el tiempo determinado él realice la entrega de cualquiera de las prestaciones o realice una de las prestaciones que tenía que realizar, y transcurrido este tiempo no lo hace. En ese caso, ese derecho directamente pasa al acreedor. Vuelvo y repito, cuando hay una condena donde el juez le condena al deudor a elegir ya
qué tipo de prestación tiene que realizar cuando existe una obligación alternativa en un tiempo determinado y este no realiza en ese tiempo determinado, esa capacidad de elección va a pasar a favor del acreedor en este caso. Ahora, ¿cuál es la cualidad, característica y encanto de este tipo de obligaciones alternativas? Es que si una de las obligaciones se vuelve de imposible cumplimiento por su destrucción, sea o no por culpa del deudor, el deudor no se va a liberar porque una de ellas se volvió imposible, sino directamente esta obligación se convertirá y se eh, tendrá como una obligación simple. Muy, muy importante. Si por ahí yo me comprometí a entregar un auto y que ya está bien determinado, qué sé yo, incluso el auto es mío, está a mi nombre, es de mi propiedad, y resulta que este auto, por cuestiones ajenas a mi persona, se volvió de imposible cumplimiento en su tradición, no me voy a liberar yo de la obligación si es que estoy frente a una obligación alternativa, sino directamente me voy a liberar solamente entregando la otra prestación o realizando la otra prestación. En este caso serían los $30.000 que me comprometí a entregar, porque era una obligación que tenía dos objetos, era objeto múltiple y liberando uno me iba a liberar, me iba a poder liberar, entregando uno me iba a poder liberar, perdón la trabalengua. Bueno, las obligaciones alternativas se encuentran reguladas en otro código a partir del artículo 484 hasta el 491. Bueno, voy a ir leyendo algunos articulitos para que después ustedes completen de esta situación que se nos presenta en el artículo 484. El deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones disyuntivamente comprendidas en la obligación. En el estudio del lenguaje técnico, en el lenguaje jurídico, la disyunción está presentada por la letra O. Por ejemplo, es un auto de tales características o $30.000. Un auto de tales características o realizar determinada actividad o servicio. Un auto de tales características o abstenerme de realizar determinadas cualidades, determinadas prestaciones. Entonces, fíjense de que en las obligaciones alternativas no necesariamente tienen que ser dos obligaciones de dar, puede ser una de dar, la otra puede ser de hacer, puede ser una de hacer y la otra puede ser de no hacer. Entonces, toda vez que sea de interés del acreedor. Bueno, había mencionado de que estaban los casos de a quién va a corresponder esta situación. Estábamos mencionando de que en primer término por voluntad de las partes, en segundo término esta es una obligación que eventualmente si no figura en el acto jurídico que es base de la obligación, debe de ser el deudor el que elija, pero si existe condena, dijimos de que se le da un tiempo prudencial al deudor para que cumpla o elija, y si no, esta situación se pasará al acreedor. Eso está en el artículo 485. Dice, cuando el deudor condenado alternativamente a dos prestaciones no ejecutará ninguna de ellas dentro del plazo que se le ha fijado por el juez, la elección corresponde al acreedor. De eso habla el artículo 485. El artículo 486 es cuando una obligación considerada alternativa se transforma en una obligación simple, porque dijimos de que estas obligaciones son independientes entre sí. Y manifiesta lo siguiente: la obligación alternativa se considera simple si una de las dos prestaciones no podría constituir objeto de obligación o si ha llegado a ser imposible por causa no imputable a una de las partes. En tales casos, la otra prestación es debida al acreedor. Bueno, perfecto. Y por último, el código habla de la otra clase de obligación de objeto múltiple que se llama obligación de pago facultativo. En las obligaciones de pago facultativo ya no se presenta esa disyunción en razón de que la obligación o el objeto de la obligación se establece como una obligación principal y la otra es una obligación accesoria. En ese sentido, en el caso de que se torne imposible el cumplimiento de la obligación principal, como lo accesorio sigue la suerte, lo principal ya no va a poder ser cumpliendo con su accesorio.
También se presenta la situación de que el acreedor no podrá exigir el cumplimiento del accesorio primero. O sea, esa situación no se puede y no se da en el caso de las obligaciones de pago facultativo. Y si existe duda, porque en el título constitutivo de la obligación no figura si es una obligación de pago alternativo o de pago facultativo, el artículo 493 menciona de que ante la duda se considerará de pago alternativo. Ante la duda se considerará de pago alternativo. Bueno, el artículo 492 establece justamente lo que recién habíamos hablado. El acreedor de una obligación de pago facultativo, al exigir su cumplimiento, solo podrá reclamar la prestación principal. El 493 dice, la obligación de pago facultativo se extingue cuando la principal se hiciera imposible sin culpa del deudor, aunque pudiera realizarse la accesoria, si la imposibilidad fuera imputable al obligado. El acreedor podrá pedir su equivalente o la prestación accesoria. El 494, ya cuando habla de en caso de si es o no alternativo o facultativo, ya como yo lo mencioné, le dice lo siguiente. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se la tendrá por alternativa. Fíjense de cuál es el... ¿Por qué entonces tenemos nosotros dos objetos, o sea, uno principal y otro accesorio? Y resulta que si el principal desaparece, pero no es por culpa del deudor, en ese caso no se podrá exigir el cumplimiento del accesorio. Pero si el principal desaparece y es por culpa del deudor, entonces el acreedor podrá eventualmente, dice, pedir su equivalente, o sea, el valor del principal, o que se cumpla con la prestación accesoria. Bueno, esta es la gran diferencia que existe entre las obligaciones de pago alternativo y de pago facultativo. En el caso de las obligaciones de pago alternativo, si una de las obligaciones desaparece, no se extingue la relación obligatoria. Solo se extinguirá en el caso de que se cumpla con la otra restante que todavía sobrevive. En cambio, esta situación no se presenta igual en las obligaciones de pago facultativo cuando la principal se torna imposible sin la existencia de culpa del deudor. Ahí no se podrá exigir el cumplimiento del accesorio. No obstante, si la principal desaparece, en este caso tenemos que si desaparece por la culpa del deudor, podrá el acreedor exigir en primer término el equivalente a la principal o el cumplimiento de la accesoria según establece el artículo 493 en su última parte. Bien, hasta aquí hemos llegado a desarrollar esta lección que hablamos del primer término de las obligaciones de hacer y de no hacer, y posteriormente hablamos y terminamos la parte de las obligaciones de objeto múltiple, conocidas como obligaciones de pago alternativo o obligaciones de pago facultativo. Entonces, mira, aquí me dice Ángeles que si es que cuál podría ser un ejemplo de las obligaciones de pago facultativo. Resulta que aquí la cualidad, también como se presentan las obligaciones alternativas, y el doctor Alberto Martínez menciona en su libro, les voy a decir, en su libro en la página 459, dice, se prevé el cumplimiento de varias prestaciones independientes entre sí, tal como sucede en las obligaciones alternativas. Dice, se prevén varias prestaciones en estas obligaciones facultativas, pero en el caso de estas últimas, una es tenida como principal y la otra es como accesoria o sustitutiva. Al igual que las obligaciones alternativas, en las facultativas las prestaciones pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y dice otra vez el doctor, dice, en estas obligaciones facultativas el deudor debe solamente una prestación, la principal, por ende no se encuentran las prestaciones debidas en un mismo pie de igualdad. El deudor debe solo la prestación principal, pero tiene la opción de cumplir con la prestación accesoria para desobligarse. Y por último, el vínculo que une a acreedor y deudor es único a pesar de que exista una pluralidad de objetos, con la puntualización que debe ser una principal y otra accesoria. De igual forma,
la causa por la cual el deudor está obligado con el acreedor a entregar una principal o la sustitutiva también es única. En ese sentido, está en el 459. Te digo, Ángeles, de que el ejemplo podría ser eventualmente el mismo. Me comprometo a entregar un auto de tales características o $30.000, pero debo de mencionar de que aquí la obligación principal es el auto y la accesoria sería $30.000. Y si en caso de que eh, se torne imposible el cumplimiento de la prestación, al menos esa es la diferencia que yo veo principal, ya no podrá exigirse el cumplimiento de la accesoria si es que es sin culpa del deudor. Si es sin culpa del deudor. Ahora, si es por culpa del deudor que no se pudo cumplir con la prestación principal, entonces en ese caso sí se podrá hacer el equivalente o la accesoria. Esa es la gran diferencia que yo encuentro según el artículo 493. Básicamente podríamos usar el mismo ejemplo que usamos para las obligaciones alternativas, pero con diferentes efectos, en el sentido de que en una va a ser una principal y en otra va a ser, perdón, en una va a ser en las obligaciones alternativas una u otra le va a liberar, y en las obligaciones de pago facultativo se tiene que dar la situación de que se mencione cuál es principal y en la otra cuál es accesoria. Esa es la gran diferencia que yo noto según lo que se desprende del estudio del artículo 493 de nuestro código. No sé, Ángeles, si te sirvió o no te sirvió el ejemplo, pero si es que tienen alguna duda, les voy a pedir que por favor anoten para que estas dudas también más adelante, si es que persisten, podrán ser disipadas al momento de los repasos correspondientes que estaríamos dando. Tania me pregunta, hablando, dice, ¿en qué caso se permite el uso de la fuerza en una obligación de hacer? Como mencionamos en el desarrollo del programa, se permite sola, única y exclusivamente cuando la obligación de hacer no es una obligación intuitu personae, o sea que no se tienen en consideración las obligaciones, o sea, las cualidades personalísimas del deudor. En esos casos sí, eventualmente se podría ejercer la fuerza. Y convengamos que usualmente estas obligaciones de hacer, cuando no son intuitu personae y tratamos de que se hagan por cumplimiento forzoso, estos cumplimientos forzosos no se da usualmente por el deudor, sino se da por un tercero a costa del deudor. Se da por un tercero a costa del deudor. Hablo de la practicidad, de la práctica, de la pertinencia. Qué suerte, Ángeles, que te sirvió entonces la explicación. ¿Tienen alguna otra duda para que podamos disipar ahora que estamos? Dale, Tania. Perfecto. Espero también te haya servido. Y vuelvo y repito, si tienen alguna duda, anoten. Cuando vayan estudiando, anoten. Cuando vayan viendo las clases de repaso, anoten. Y todo eso vamos a disipar en los repasos. Bueno, voy a volver a preguntar por última vez, ya que el tiempo estaba un poquito corto, si es que tienen alguna duda o no. Y si no tienen ninguna duda, me voy a despedir por ustedes por hoy. Nos volvemos a encontrar el lunes o en la próxima clase para poder ir desarrollando la otra parte de la bolilla que se llama transmisión de las obligaciones. Así es que a todos ustedes les mando un gran abrazo. Que estén bien.